Para esa persona que dice, no, ese gomelo, que no lo conoce de verdad, ¿quién es usted? ¿Dónde creció? ¿Cómo era su familia? Yo nací en Villaluz, producto del poliamor. Papá conquistó a mi mamá en Barranquilla. Mi mamá tenía a mis dos hermanos, Margarita y Roberto, que los amo, con ella y con mi abuelo Plutarco. Y tan tragado estaba mi papá y mi mamá que dijo, venga para acá, yo la traigo completica con toda su familia y la pongo en Bogotá porque la amo. Pero la puso en Bogotá y después le contó que ella era una de 3 familias que tenía. ¿Qué vas a hacer por la comunidad LGBTI en tu gobierno? Bueno, lo primero es ganar para llegar y ganar porque esta lucha hay que reconocérselo, de invisibilidad política. Claro, la representación El primer quiebre lo logra Claudia López, hay que reconocérselo, sí. Nos encontramos con el candidato a la presidencia, Juan Daniel Oviedo. Bienvenido a Las Bravas. ¿Está feliz de estar con Las Bravas hoy? Contentísimo porque cuando me enteré de la salida de Paula y que se fue armando esto y cuando vi que salió, me pareció una nota, me parece chévere. Sobre todo que en esos momentos del país el periodismo también tiene un rol de activismo importante, de activismo informado. Entonces el nombre me encanta, Las Bravas. ¿Y nos siente bravas o no? Obvio, son las duras, yo les diría las duras. Bueno, Juan Daniel, aquí no le vamos a preguntar lo mismo que le preguntan en todos los medios porque eso aparece en todo lado. Yo quiero saber usted cómo se siente en esta campaña. Ahorita estábamos hablando que es su segunda vez en política. ¿Cómo se siente ahorita? No, yo feliz, me siento convencido de mí mismo, que eso es un logro que es algo indescriptible. Cuando uno se siente convencido de uno mismo, de que está haciendo una tarea en positivo, que está siendo útil. Y eso ha sido parte como de un proceso de toda mi vida, ¿sí? Desde mi historia familiar, desde mi accidente, desde mis cosas, como lograr que, más que buscar que otras personas crean en uno, que uno crea en uno misma y que uno pueda ser un buen amigo de uno mismo y apoyarse y sobre todo darse energía, me parece que es una nota. Y eso, puesto al servicio de esta discusión política tan encasillada en unos prejuicios y en unas mecánicas un poco oxidadas de la política, para mí es un aporte. Es como el aceite 3 en 1 en una puerta oxidada. Algo aporta a que la puerta no chille tanto y que abra facilita, ¿sí? Y no es la gran transformación, ¿sí? Que es, creo yo, que en esa campaña es lo que nosotros queremos proponer, porque no queremos proponer como el sueño de vamos a refundar la patria, no, sino vamos a estabilizar esta vaina. ¿Sí? Esto está agitado, Colombia, diferentes análisis confirman que Colombia está en un estado adolescente de su democracia, y uno en su democracia, en la adolescencia, perdón, pues quiere romper reglas. Le incomodan las reglas tradicionales, quiere romperlo todo. Porque para un país es muy costoso romperlo todo. Entonces nosotros decimos, venimos a estabilizar. ¿Cómo? Escuchando, sumando, ¿sí? Que todo tiene una realidad, una antítesis de esta realidad. Uno dice sumar y uno lo que ve es dividir. ¿Sí? Uno dice escuchar y uno lo que ve es gritar. Entonces queremos es hacerlo mejor, porque algo que sí es fundamental y ha sido característico de mi, llamémoslo, visibilidad política de los últimos meses, es que no podemos seguir creyendo que llamando brutos o enfermos a las personas que votaron por lo que está pasando en ese momento, vamos a ganar, ¿sí? Porque ya todas las encuestas demuestran que entre 2 y la mitad de cada 5 personas en Colombia dicen que sienten que esto va por buen camino. Exacto, o sea, ¿Sí? como que no se puede desconocer lo que pasó, que fue el estallido social. Por favor, Colombia gritó. Hace 4 años Colombia estaba cansada. ¿Sí? Yo soy muy sincero. Claro, yo tenía una investidura técnica y yo siento que lo hice bien porque en esa investidura técnica no era tan independiente, ¿sí?
porque a mí me pudieron haber echado en cualquier momento en que fuese incómodo en el gobierno anterior. Claro, ¿Sí? por supuesto. Porque no existía esa independencia administrativa del DANE. Pero a punta de mi independencia técnica, logré demostrarle a Colombia que solo por el hecho que a uno lo nombre un presidente, uno no significa que le baile al son del presidente, sino es al son de Colombia, de lo que necesita la gente en los datos, que necesitábamos saber en la pandemia, de la violencia de las mujeres, de la gestión menstrual, que teníamos que saber del hambre, porque Colombia ha sido un país negacionista del hambre. Creen que porque las plazas de mercado se ven divinas, llenas de frutas y de tomates y manzanas, ¿sí? Dicen, no, acá hambre no puede haber, ¿sí? Y hoy estamos en una situación que para mí es como la que más le motiva a uno meterle la ficha a eso, y es que nos levantamos hoy, casi 4 años después de un gobierno que se hizo elegir porque iba a acabar el hambre, con más hambre en el campo. Es verdad. Sí, porque las cifras de insuficiencia alimentaria sí lo confirman. Para esas personas que lo están oyendo y lo están viendo y que no lo conocen, sino que lo ven de primerazo, pues dirán, este man tan gomelo. A mí me encanta porque la gente se confunde y parte Sí. de lo que nos pasa como personas y como sociedad en Colombia es que nos confundimos con las primeras apariencias. Exacto. Claro, porque, y no tenemos que decir que es que seamos bobos por eso, no, tenemos que reconocer que eso viene de que somos un país violento, nos hemos matado por pensar distinto, nos hemos matado por un partido de fútbol, ¿sí? Nos matamos en las riñas, matamos por mentiras, ¿sí? Todo el equipo de campaña recogiendo firmas fuimos a Siloé, nos dieron el recorrido, y nos contaron la mayoría de las muertes que sucedieron en Siloé eran por chismes. Sí, sí, ¿Sí? sí. Que es que fulanita se metió con fulanito y fulanito no sé qué, entonces mataban a fulanita sin preguntar si era cierto el chisme o no. Entonces somos un país violento y por consiguiente desconfiado. La política para mí en este momento es como una élite, históricamente ha sido una élite, ¿sí? Entonces que hoy por la desconfianza y porque se ha apagado la confianza en la política, se apagó esa mecha, a esa élite se le ve como un pabellón de la viruela. ¿Sí? Entonces, que al que se mete a ese pabellón, se contagia porque se contagia. ¿Sí? Entonces la gente no quiere creer que puede haber personas como yo, distintas, con voces que no encajan, sí, acento gomelo, que es por un accidente. Sí, que es porque me caí, se me abrió la cara, así es. quedé sordo y obviamente cuando uno pierde la capacidad de la audición, uno puede escuchar lo que viene afuera, pero lo de adentro está contaminado por un ruido. Por ejemplo, yo en ese momento tengo una chicharra permanente que enloquece a millones de personas en el mundo y que se vuelven depresivas y dependen de un medicamento para tratar de silenciar esa chicharra. Yo la silencio hablando contigo y pensando, por ejemplo, en las soluciones para el país. Hay mucha gente que no sabía esa historia, por más de que ya se ha contado en otros lados, pero además de eso, para esa persona que dice, no, ese gomelo, que no lo conoce de verdad, ¿quién es usted? ¿Dónde creció? ¿Cómo era su familia? Bueno, yo nací en Villaluz, producto del poliamor. Mi papá conquistó a mi mamá en Barranquilla. Mi mamá tenía a mis 2 hermanos, Margarita y Roberto, que los amo, con ella y con mi abuelo Plutarco. Y tan tragado estaba mi papá de mi mamá que dijo, venga para acá, yo la traigo completica con toda su familia y la pongo en Bogotá porque la amo. Pero la puso en Bogotá y después le contó que ella era una de 3 familias que tenía. Una en Normandía, yo, otra en Villaluz. Yo nací en Villaluz y me pasaron rápido a Normandía para que no lo pillaran. ¿Sí? Sí. Entonces Villaluz, Normandía y Modelia. ¿Sí? Y los 3 barrios quedaban cerquita del aeropuerto porque él era piloto. Por eso es que digo que soy producto de un papá que era no solo piloto, sino avión. Y entonces rápidamente tuve un accidente. Yo creo que a todos nos marca algo en la vida. A mí me han marcado varias cosas, no solo una. Y ese accidente a los 5 años como que me generó una marca en la cara tremenda. Me caí encima de un tarro de leche, una tragedia, se me desprendió la mitad de la cara.
Ahorita que estaba buscando fotos no se me veía tanto porque en esa época la resolución de las cámaras no era tan precisa, pero la gente en la cotidianidad, Claro. como decía, sí, Scarface, me tenían los peores apodos y eso afectó también mi voz, entonces yo tenía voz de niña en un mundo de niños y en un colegio de hombres. Entonces eso generó una cantidad de conflictos que yo dije, ay no, yo mejor me dedico a otra cosa. Si aquí no encajo, me dedico a otra cosa. Y lo que desencadenó todo fue mi abuelo, que murió cuando yo tenía 10 años, en quinto de primaria. Mi abuelo, una cosa muy linda que me dijo mi psicóloga hace unos días, me dijo, es una cosa muy chévere que pasa en ti, porque la ausencia de un padre que nunca creyó en ti, te pudo haber generado como odio frente a la relación paterna, pero tú la encontraste en tu abuela. Muy ¿sí? afortunado. Muy afortunado. Y por eso es que quiero tener viva la conexión con mi abuelo. Entonces él muere, yo digo, no quiero ser una carga para mi mamá, porque mi papá le sacaba en cara toda la plata que le daba para nosotros. Claro, porque tenía que rendirla para 3 familias. Y entonces me dediqué a ser el mejor estudiante. Y siendo el mejor estudiante, estoy aquí, aspirando a la presidencia. Espectacular, además me encanta que haya un técnico en la carrera, porque siempre pues son las mismas caras de siempre y refresca sobre todo para los jóvenes ver una persona técnica. Sí, eso es el voto joven me tiene súper estimulado porque también me ha hecho conocer algo que había escuchado desde los datos y que hoy lo escucho en la calle, y es que el segmento poblacional de primer voto, es decir, 18 años a 26, 27 años, hoy va a ser determinante en las elecciones de mayo de 2026 por el tema de la transición demográfica y el envejecimiento, el que estén naciendo menos niños, todo esto le da un poder muy grande a esa juventud que la clase política tradicional piensa, por un lado la derecha, que son los mismos del plebiscito, que salieron a llorar el día después cuando ganó el no, y a mí el profesor me tocó llevarlos a mis alumnos llorando, entonces ganó el no, porque es un país injusto, porque no votaron, ¿sí? O los de la izquierda que creen que simplemente porque el presidente dice que las juventudes fueron claves para que el poder popular entronara a Petro como presidente, cuando en realidad no ha pasado nada en favor de ellos. Entonces la juventud es determinante y eso es lo que me tiene súper emocionado como en esa nueva audiencia, junto con algo que también me parece súper importante, con lo cual hacer empatía, y es con personas que han tenido historias de vida parecidas a la mía. Es decir, yo no soy tan raro como la gente quisiera quererme ver, ¿sí? No soy el archimillonario que creen, ¿sí? Es decir, Quiero volver a algo que usted decía al principio, y era que ahorita le toca volverse su mejor amigo. Porque a todos, si a mí me da el síndrome del impostor, aquí al camarógrafo, a todo el mundo le da el síndrome del impostor. Yo no sabía qué era hasta cuando alguien en red me dijo, Claro. usted puede tener el síndrome del impostor. ¿Cómo le y le da pregunté uno a mi eso? psicólogo. Lanzándose a presidente, ¿cómo le da ese síndrome a usted? Mira, la conversación de eso salió, claro, porque en mi historia de vida yo puedo ser una persona proclive a buscar reconocimiento de los demás para que me quieran, pero en últimas, mi salida frente a esa posibilidad de tener un síndrome del impostor para buscar encajar, para que me quieran porque hubo alguien que no me quiso, o que, pues sí, nunca me lo dijo, mi papá, yo dije, no, porque yo ya tengo otro, ¿sí? Entonces yo no tengo por qué estar buscando ese afecto en otras personas porque esa figura la tengo en mi abuelo, ¿sí? Entonces lo que yo quise, y en últimas es como la primera vez que lo estoy diciendo, es como alguna actitud, puede sonar feo, de revancha, como, oh, no puede pasar que no me salir escuchen, adelante, sí. no puede pasar que me digan que por feo no puedo encajar. Entonces hoy eso se vuelve en que quiero que me crean, que me crean que soy una buena persona, ¿sí? Que quiero poner al servicio mi inteligencia del país, que aunque soy sordo quiero escuchar, ¿sí? Eso creo yo que es lo que hoy me tiene un poco
controlado de ese síndrome del impostor. A todos nos da, absolutamente todos, todos los días. Uno a veces se levanta como este rayo Yo me acuerdo poderoso. cuando yo recibí el ¿Sí? mensaje de una psicóloga en redes sociales que me dijo, usted debe tener el síndrome del impostor. Yo, ¡ay! ¿Qué ahora que tengo de más? Ahorita qué cosa mala me salió. Y yo fui a la terapia, afortunadamente voy a terapia todos los miércoles y yo pregunté, entonces me explicaron, y empezamos a hablar de eso. Eso es muy importante. Un presidente que vaya a terapia es muy importante, Ay, porque clave, muchos lo clave. Y necesitan. que haga deporte y que se levante a las 3:40 de la mañana y que los sábados suba a Monserrate y que los domingos suba a Patios o que recorra todo el país trotando. Bien poderoso. Quiero preguntarle por el rayo. ¿Cómo surge la idea del rayo? Bueno, la idea del rayo surgió cuando nosotros entramos a hacer campaña. Sí. Y acuérdate que yo salí del DANE y no me quisieron dejar salir sin decir qué iba a hacer. Porque ese momento entre el 28 de mayo de 2022 y el 7 de agosto de 2022 fue como el Alcacetzer, porque todo el mundo dijo, ¿quién es ese man? ¿Por qué Petro lo quiere dejar? Después, ¿por qué le dijo que no? ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Porque en medio de todas esas tres preguntas, la gente dijo, oye, ese man puede ser bueno, puede ser útil para el país, ¿sí? Entonces, yo no tenía claro qué iba a hacer, yo me iba a vivir a Florencia, en Italia, con mis ahorros para poder hacer una maestría de Historia del Arte con Sebastián y con Mora. Me le corrí a Sebastián, que reconocerlo públicamente, porque él ya estaba cerrando su taller y todo, pero él noblemente dijo, bueno, no, yo lo acompaño en ese proceso. Entonces yo dije, bueno, me voy a ir a la política, y yo acababa de hacer la encuesta multipropósito, de coordinar la encuesta multipropósito de Bogotá, que es muy potente para saber los problemas de Bogotá. Entonces, Bogotá es un país. Sí. ¿Sí? Por eso necesita un alcalde muy pilo, que quiera trabajar mucho, ¿sí? Porque Bogotá es un país y la plata a veces no se va a donde tiene que irse. Entonces yo dije, listo, alcaldía de Bogotá. Entonces empezamos a diseñar la marca y varias personas generosamente nos empezaron a dar luces de que mi historia de haber ido con el chaleco del DANE al Gay Pride a hacer una encuesta, ¿sí? Con unas gafas azules brillantes, había sido como muy controversial para la gente de decir, como el man es marica, pero está yendo con el chaleco del DANE a la Gay Pride a trabajar también, la tarea de hacer su encuesta y todo. Entonces dijeron, eso puede marcar algo de que la gente está viendo algo eléctrico, no sé, como ta. Entonces nos fuimos por los colores eléctricos y dijimos, bueno, aprovechemos la B de Bogotá y la atravesamos por un rayo. Excelente. Y no íbamos a hacer lo mismo para Colombia, ¿sí? Ahorita la C, atravesar una C con un rayo es más difícil por la forma de la C. Entonces dijimos, no, pues el rayo es más fuerte, ¡pa! Y explota, y ahora solo es el rayito, que también se parece en algo al croquis de Colombia. Sí, se parece Le faltan bastante, las bolitas. ¿verdad? Tenemos un miembro en la campaña que es súper rígido y exigió que le pusiéramos 2 bolitas a Colombia para que estuviera San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Buenísimo. Bueno, y ya para terminar, le pedimos a la gente en Brava que te mandara una pregunta, y la que más se repitió fue esta. ¿Qué vas a hacer por la comunidad LGBTI en tu gobierno? Bueno, lo primero es ganar para llegar. Y ganar porque esta lucha, hay que reconocérselo, de invisibilidad política. Claro, la representación importante. El primer quiebre lo logra Claudia López, y hay que reconocérselo, ¿sí? Nosotros veníamos de ser un país en el que de cada 100 personas que votan, había 37 que decían por un marica o una lesbiana o una trans, un trans o lo que sea, no más, jamás, nunca voy a querer escuchar sus ideas. Es verdad. 37 de cada 100, antes del activismo político de Claudia López y su gestión en la alcaldía. Justo después de que yo participé en la alcaldía de Bogotá, se hizo la encuesta de cultura política y pasamos a 23, ¿sí? En el camino, muy corto, se fueron 14 personas que dejaron de ser, llamémoslas, homofóbicas o discriminantes por orientación sexual.
en corto tiempo. Entonces lo primero es ganar, pero también es demostrar que uno puede llegar a gobernar siendo uno gay, siendo uno marica, y que su propósito o su obsesión no sea levantarse todos los días a ver cómo voy a mariquear el día, a gobernar Colombia, a hacerlo mejor, a tomar decisiones, a escuchar a la gente y hacerlo. Eso es lo que vamos a hacer. Gracias, Juan Daniel. Y bueno, muéstrenos qué es lo que tiene ahí. Usted tiene ahí Bueno, mire, esto es la carpeta de, bueno, la primera, el nuevo arma de defensa. Cuando Vicky Ávila saca sus carteles de ni un voto por, ¿sí? Sí. Ni un voto por Cepeda o los Tres Mosqueteros, nosotros vote por Oviedo. Muy ¿Listo? bien, muy bien. Después, por si las cosas lo establecen, el tarjeto. ¡Wow! Tenemos que tener el tarjetón. Diga, este soy yo. Para mostrar. Y lo chévere es que para señalar no tenemos que tapar a nadie. Espectacular. Esa es la posición perfecta para mí. Para buenísimo, señalar buenísimo. no tengo que tachar a nadie. Y nosotros estamos preparados para las típicas preguntas como defina a sus compañeros de consulta en una sola palabra. Ajá. Entonces nosotros empezamos. Paloma, moderación a la derecha. Luna, control político incidente. Sí. Aníbal, experiencia regional. Juan Manuel, disciplina política. Peñalosa, energía, no sabemos si corriente o alternativa, por lo de la ta. A Cárdenas, experiencia fiscal. Sí. Vicky, la ventiladora de la corrupción. Y Pinzón, diplomacia. Wow. ¿Y tú? ¿Eh? ¿Y tú? Y yo, el rayito, el rayito. El sapo de la consulta, el rayito de la consulta. Tenemos, por ejemplo, si nos preguntan cuáles son los principales decretos que vamos a hacer el primer día, precisados, que vamos a derogar, ¿sí me entiendes? Porque el tema, por ejemplo, el tema de Gaza, que ahora soy antisemita para algunos. Sí, me enteré. Pero, miren, primer decreto que queremos derogar, el 0949 de agosto 28 de 2025, que prohíbe la exportación de carbón a Israel. Wow. Porque ellos lo necesitan, Sí. y el hecho de que haya habido un genocidio en Gaza no significa que uno tenga que ideologizar las relaciones políticas del país. Después tenemos unos guiones en los que nos preparamos para algunas cosas. Muy con los bien. números. Después viene cuando estamos en temas de preguntarle. Sí. Entonces le dijimos, inteligencia artificial, Sí. dígame una pregunta filuda Uy. para alguno de los candidatos. A ver, ¿a quién quieres? A Vicky. A Vicky, ¿qué nos dice? Dice la inteligencia artificial. Vicky, denunciar la corrupción desde un micrófono es valiente, pero gobernar requiere gestión técnica y silenciosa. Sí. Más allá de crear bloques de búsqueda y recompensas mediáticas, ¿cuál es tu plan concreto, paso a paso, y con qué presupuesto exacto para reformar el sistema de contratación pública y evitar que la corrupción ocurra antes de tener que ser perseguida? Wow, pregunta bien Eso es lo que filuda. dice la inteligencia artificial. ¿Y te hiciste a ti mismo la pregunta? Sí. ¿Y qué decía? ¿A mí? Sí. Ay, vengan, por favor, traigan mi teléfono. A ver, ¿Sí? piensa quién me va a hacer la pregunta. Y no sé quién. Es decir, la inteligencia artificial le hicimos un prompt para decir, díganos por favor las preguntas filudas Sí. que me puedan mandar mis Las compañeros. Las bravas. Las bravas de la consulta. Bueno, ve pensando tú en el candidato que me va a hacer la pregunta. A ver, ¿qué te preguntaría Cárdenas? Obviamente, acuérdense, es un prompt de inteligencia Sí, artificial sí. para preguntas sharp. Sí. Es decir, listo. Entonces, vamos a ver, ¿qué me preguntaría Mauricio Cárdenas? Mauricio Cárdenas diría lo siguiente. A partir de... Sí. El tema es sobre la viabilidad financiera de mis propuestas. Entonces, Sí. Mauricio Cárdenas diría, Juan Daniel, propones que el Estado llegue con crédito barato a la señora de los fritos
y a millones de informales para sacarlos del gota a gota, que es lo que queremos hacer y sabemos cómo. Como exministro de Hacienda, le pregunto, con el déficit fiscal que recibiremos y el riesgo país por las nubes, ¿de dónde vas a sacar los billones necesarios para subsidiar ese riesgo financiero sin quebrar la banca pública o subir impuestos? ¿O es esta una propuesta populista vestida de tecnicismo que sabes que no cuadra en la caja fiscal? ¿Y de dónde vas a sacar los billones? Pues de no salir a decir que voy a quitar el 4 por mil, el 4, 3, 2, 1, 0, ¿sí me entiendes? Es un impuesto que es muy sensible para la coyuntura que tenemos en este momento. Y vamos a buscar la plata, es de la eficiencia del gasto, de la programación del gasto en resultados de confiscarle plata a los delincuentes que nos están haciendo la vida imposible en manos de seguridad, y al mismo tiempo en reactivar la agenda mineroenergética del país, pero con cabeza y con corazón, es decir, entendiendo la sensibilidad que generan las personas el tema ambiental y para todo el país. Bueno, muchísimas gracias, Juan Daniel. Fue un placer estar aquí contigo. ¿Qué nota? Es un hombre bravo. Vieron las sorpresas que hay en la carpeta y hay muchas conversaciones más. Muchísimas gracias.